Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Buenas noches, tengan ustedes, amigas y amigos. Gracias por su sintonía de Radio Monumental y CDR Canal 2. Estamos nuevamente en La Hora que Ortiga. Ya como ustedes comprenderán, fui recibido con los acordes de Puerto Limón, así es que aquí no se pierde la oportunidad de pegarnos una ortigadita para que nos sintamos como más tranquilos, más animaditos. Qué cosa, ¿eh? Muy bien, nos vamos de inmediato con buena nota. Buena nota. Es momento de las noticias positivas. La buena nota de esta noche es para el aeropuerto Daniel Oduber en general. Coriport, que es la empresa concesionaria, hará una inversión de $10 millones a partir del segundo semestre de este año. ¿Y por qué? Porque ha tenido un crecimiento del 33% en el volumen de pasajeros que están utilizando esa terminal aérea en Guanacaste. Es buena noticia que crezca la afluencia de pasajeros, es buena noticia que haya un ejercicio turístico hacia Guanacaste, y es buena noticia que la empresa concesionaria invierta en el aeropuerto Daniel Oduber, que, como dijimos la semana pasada, además extiende sus terrenos para programar una ampliación en un futuro mediano. La buena nota de esta noche entonces es para el aeropuerto Daniel Oduber, porque sigue creciendo y sigue mejorando en la calidad de servicios que brinda al turismo nacional y extranjero. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. Hola, mi nombre es Catalina Cabezas. Soy tesorera de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Informática y Computación. Los invito a que se ortiguen de lunes a viernes a las 9:30 de la noche por Canal 2 y por Radio Monumental. Los esperamos. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La Hora que Ortiga. Fuego Cruzado. La entrevista con la opinión. Regresamos, amigas y amigos. Como les planteamos esta noche, nos acompaña don Otto Guevara, diputado del Movimiento Libertario. El tema que propusimos para iniciar la conversación de esta noche es panorama político y económico del país. Sin duda alguna, Otto Guevara es uno de los diputados y políticos nacionales que tiene un espacio protagónico permanentemente en el ámbito mediático de nuestro país. Por eso, periódicamente tratamos de hablar con él para compartir sus enfoques y sus puntos de vista. Don Otto, muchas gracias por acompañarnos una vez más en La Hora que Ortiga. Muy complacido, Rolando, muy complacido. Venimos saliendo de la asamblea hace poquito, una sesión larga, y aquí estamos, y todas las veces que quieras. Muchísimas gracias. ¿Cómo ve Otto Guevara el panorama del país? 2 años de gobierno, 2 años de cara a las nuevas elecciones, situación política, situación económica. Sí, bueno, para empezar, había una gran expectativa de la ciudadanía cuando participó activamente en el proceso electoral anterior. En segunda ronda votaron 1.300.000 personas por don Luis Guillermo Solís,
con una gran expectativa de un cambio en relación con la forma en que Liberación Nacional había gobernado durante 8 años, la forma en que la Unidad también había gobernado en el pasado, Liberación Nacional más atrás, en fin, había una gran cantidad de problemas que no se estaban resolviendo, una gran insatisfacción ciudadana, y entonces, bueno, se le vendió en esa elección el proyecto de Luis Guillermo Solís como una opción diferente, un cambio para hacer las cosas diferentes y resolver problemas que no se habían resuelto durante ya algunas décadas. Con esa alta expectativa y con esa alta legitimación democrática, por lo menos en segunda ronda, don Luis Guillermo Solís arranca su gestión de gobierno y empezó lamentablemente de mal. O sea, llegó y lo primero que hizo fue irse a invitar personalmente a presidentes de Centroamérica, algo que pudo haber hecho llamando a los embajadores. Entonces se fue a hacer un periplo por Centroamérica, un poquito de lo que sería la víspera de lo que veríamos en su presidencia en los siguientes 2 años. Con tan mala suerte para él que ni siquiera algunos presidentes no lo recibieron, otros declinaron la invitación, etcétera. Entonces pierde una semana de tiempo importantísima para montar su gabinete. Entonces arranca su gestión de gobierno con un gabinete a medio palo, con unas figuras que no tenían ninguna experiencia política, muchos académicos universitarios que no tienen la menor idea de lo que pasa en la calle, en la realidad, y así empieza esta administración dando golpes para un lado y para otro lado como abejón de mayo, y lamentablemente ha pasado el tiempo. Generó una gran expectativa en torno a un anuncio que hizo a los 100 días, atacando a Liberación Nacional y al gobierno saliente de Laura Chinchilla, de un montón de barbaridades, que luego nunca concretó en absolutamente nada, ninguna denuncia formal ante un órgano jurisdiccional sobre cosas que se hubieran hecho mal en la administración anterior, y con eso fue también perdiendo legitimación, perdiendo apoyo popular, empezó a desencantar a la ciudadanía. Han pasado 2 años y la verdad es que esta administración sentimos muchísimos costarricenses, obviamente yo no voté por él, pero sí muchas personas que conozco que votaron por él, y lo reflejan las diferentes encuestas, que se sienten totalmente desencantadas con la administración Solís Rivera. Lo serio de todo esto, Rolando, es que faltan todavía 2 años de esta administración. Tenemos una administración con una bancada legislativa muy pequeñita, 13 diputados de 57, no ha habido, yo creo que en la historia reciente, en la Costa Rica contemporánea, alguien que gane la elección con tan poco músculo en la Asamblea Legislativa. Tras de eso, peleados al interno, esa bancada fracturada en 3 o 4 grupos, y luego con una Asamblea Legislativa con 9 bancadas legislativas con fracturas a lo interno, algunas bancadas. Esto hace que la negociación política sea sumamente compleja y lamentablemente no ha tenido el presidente Luis Guillermo Solís un ministro de la presidencia que pueda articular adecuadamente con 9 bancadas legislativas, y entonces tenemos, ya estamos por concluir el segundo periodo de sesiones extraordinarias largas, totalmente desperdiciado por parte de esta administración, y me parece que por falta de articulación del parte del presidente de la República, su ministro de la presidencia prácticamente inexistente, y eso nos deja una situación complicada, porque eso hay que contextualizarlo en un desequilibrio muy grande en las finanzas públicas, que es el tema económico que nos tiene preocupados a todos. Entonces tenemos un déficit proyectado para el final de esta administración casi el 9% del Producto Interno Bruto, un endeudamiento público proyectado del 60% del Producto Interno Bruto, un desempleo creciente, pobreza aumentando. Eso es lo que está proyectado de aquí al 2018. Y ese es el contexto que tenemos hoy. Un deterioro de todos los indicadores. Todas las calificadoras de riesgo internacionales han calificado a la baja las deudas, lo que es la colocación de bonos y la deuda soberana en nuestro país. En fin, las cosas no pintan bien, y lamentablemente un gobierno, un poder ejecutivo sin liderazgo para poder enfrentar una situación compleja como la que menciona así muy rápidamente. Eso, abuelo pájaro, Rolando. Don Otto, ha mencionado usted una serie de elementos lejanos y otros cercanos, y yo quiero hacer como un enroque con cosas inmediatas. Primero, usted es jefe de fracción, es un diputado determinante en la agenda legislativa. ¿Se ha sentido interpretado, integrado, correspondido en la relación con el Poder Ejecutivo de cara a los grandes temas nacionales?
La verdad es que no. Nosotros tuvimos una reunión con el presidente antes de que él asumiera la bancada. Teníamos algunas expectativas de que parte de los proyectos que nosotros poníamos sobre la mesa fueran eventualmente incorporados a una agenda nacional. Me refiero a proyectos para acometer los desequilibrios que hay en los regímenes de empleo público, otros proyectos que tienen que ver con pensiones con cargo al presupuesto, otros que tienen que ver con reactivación económica, un proyecto de reglas fiscales para ponerle freno, límites al gasto público, al endeudamiento público, otros vinculados a la apertura de los monopolios, etcétera. Hubo una conversación inicial donde el presidente nos generó la expectativa de que efectivamente iba a abrir un espacio para estos proyectos de reforma estructural. En energía, digamos, se comprometió a impulsar una agenda energética comprensiva, amplia, que nos permitiera bajar el precio de la luz. Lamentablemente pasó el tiempo, asumimos nuestras funciones como diputados y la comunicación se perdió. Estuvo el ministro de Presidencia, don Melvin Jiménez, nos reunimos un par de veces con él, luego nosotros arrancamos el año pasado, precisamente enero, después del receso de diciembre, arrancamos con ese zipizape ahí en casa presidencial, el tema de Daniel Soley, el tema de Melvin Jiménez agotándosele su espacio. Finalmente termina Melvin Jiménez renunciando y sustituido por Sergio Alfaro, con quien nos hemos reunido tal vez un par de veces en una forma, digamos, con una rigidez formal, una dentro de la reunión de todos los jefes de fracción con el directorio que llegó a presentarse, otra reunión en la que estuvo el presidente, estuvo él tomando nota, haciendo algunos comentarios, pero realmente con muy poca relación de bancada con Poder Ejecutivo. Ahí le hago una pregunta. ¿A usted le ha tocado ser o diputado o líder del movimiento libertario en 4 gobiernos? Del 98 a la fecha. sería como el quinto. Como la quinta administración. De su recuerdo, ¿ha habido una relación tan errática con el Poder Ejecutivo? Nunca. Me acuerdo que el 98-2002, que yo me estrenaba en la política, tuve una relación estrecha en aquel momento, mucha conversación. Nuevamente, un entorno muy diferente, porque habían, entre Liberación y la Unidad sumaban 50 votos, y entonces rápidamente le pasaban a uno por encima, pero aún así había una mayor comunicación con el presidente Miguel Ángel Rodríguez en su momento, con el ministro de Presidencia aquel entonces. Luego en el gobierno de Abel Pacheco hubo una relación muy estrecha en los primeros 2 años, que se deterioró en los últimos 2 años, producto del enfrentamiento que tuvimos en contra del gobierno por el paquetazo de impuestos, pero siempre de todas maneras teníamos conversación sobre otros temas, y con el ministro de la Presidencia, que en aquel momento puso de Ricardo Toledo, que había sido diputado, y entonces era colega de los diputados nuestros de aquella época. Luego, en el gobierno siguiente, tuve una relación, yo como presidente del partido en aquella época, con don Oscar Arias, con don Rodrigo Arias, muchas conversaciones. Eran, digamos, don Rodrigo Arias, un ministro de Presidencia que resolvía. O sea, que tenía un margen de maniobra, y usted hablaba con él y entonces se podían negociar políticamente ciertos temas. Y luego tenemos en el gobierno de doña Laura Chinchilla, inclusive con diferencias que tuvimos con algunos de los ministros, teníamos una relación más estrecha, uno perfilaba cierto rumbo en la administración, pero es que en esta administración no hay rumbo para ningún lado. En medio de esas circunstancias, ¿qué vislumbra usted para el 2016 y 2017? Antes de abrir línea, sí. Obviamente con el tema fiscal de por medio, con esta disfuncionalidad política. Yo siento, Rolando, y vos que sos uno de los diputados protagónicos de la Asamblea Legislativa y de la bancada del Partido de Liberación Nacional, yo siento que nos va a corresponder a nosotros en la Asamblea Legislativa la construcción de algún tipo de acuerdo nacional para sacar adelante algunas reformas estructurales importantes que requiere el país. Y la única forma de que yo creo podamos sacar algo adelante, Rolando, es que nos pongamos de acuerdo en un proyecto integral que tenga un capítulo que tenga que ver con empleo público, otro capítulo con pensiones con cargo al presupuesto. Dentro de ese capítulo podría estar una sección relacionada con el régimen de pensiones del Poder Judicial.
Otro capítulo que tenga que ver con reglas fiscales, con límites al gasto de endeudamiento público. Otro capítulo que tenga que ver con activación económica. Hay varios proyectos relativamente sencillos, pero que pueden remover obstáculos para que haya más actividad económica en el país. Y otro capítulo que tiene que ver con el sistema tributario, con simplificar el sistema tributario, tal vez modificar el impuesto de ventas para transformarlo en impuesto de valor agregado, extender su base, pero en un proyecto integral al cual se le pueda aplicar un procedimiento especial con el artículo 208 bis del reglamento, y que finalmente de esa forma nosotros hagamos una contribución importante para nuestro país. Si no hacemos eso, las desconfianzas que tenemos entre unos y otros, los actores políticos en el Congreso, pero y mucho más con el Poder Ejecutivo, nos va a impedir aprobar ningún proyecto de ley significativo, algún proyecto significativo de aquí hasta que nosotros culminemos nuestro mandato como diputados. Y eso me parece que eso es un escenario en el que todos salimos perdiendo, o sea, el país entero sale perdiendo. Y yo creo que nosotros debemos, Rolando, hacer un esfuerzo. Ya yo casi que Casa Presidencial y Poder Ejecutivo es como misión perdida, o sea, es un caso perdido. Nosotros en el Congreso deberíamos abrir los espacios para construir este gran acuerdo nacional y ver si podemos sacar una reforma integral que aborde el tema del desequilibrio en las finanzas públicas desde diferentes frentes, pero al mismo tiempo. Saludos de Noel Ivo Campos. Un saludo. Buen invitado. Un saludo al amigo Noel Ivo Campos, Sí. Bueno, que es miembro de la Junta Directiva de la Federación de Fútbol. Sí. Y además una promesa sureña del movimiento dirigente nuestro de la provincia de Punta Arenas, y efectivamente, especialmente en el sur-sur, que bueno, estuvimos ahora, usted y yo, Rolando, este fin de semana compartiendo con el diputado del sur-sur, un estimable colega y gran amigo, don Olivier Jiménez, el diputado de Corredores y de todo el sur-sur. Dice John Fonseca, acá escuchando La Ortiga con Otto Guevara, y luego a las 10, Claudio Alpizar con Patricia Mora en Expert TV. Ok, vamos por acá. 905-222-0000, el acceso telefónico para que usted comparta con nosotros esta noche, en que hablamos con el diputado Otto Guevara sobre panorama político y económico de Costa Rica. Otto, decía usted que todas las calificadoras y agentes internacionales que han venido a hablar del tema fiscal han dado progresivamente señales de que la cosa no anda bien, alarmantes. Sí, así es. ¿Será suficiente con el empuje de la Asamblea Legislativa para buscar salidas cuando ahí hay un componente que está fuera de la Asamblea Legislativa, que es contención del gasto? Bueno, en la pregunta está la respuesta, o sea, no es suficiente. O sea, se requiere voluntad política, se requiere que efectivamente el Poder Ejecutivo dé muestras claras de que está comprometido con la contención del gasto. Uno es presentar un proyecto de presupuesto para el año 2017 mucho más contenido que los que presentó en estos 2 años que llevamos. Por otro lado, me parece, y es un tema en el que yo he estado insistiendo mucho, con hacer transparente todo lo que es contratación pública, todo lo que se paga por todo tipo de bienes y servicios que compra la administración, pero al mismo tiempo todo lo que se le paga a todos los funcionarios públicos. Entonces, cuando se hace transparente todo eso, se da un mejor control de la ciudadanía sobre el gasto público, hay más prudencia a la hora de gastar. Entonces, eso es algo que a mi juicio debe hacerse, o sea, es un compromiso con la transparencia para evitar la tentación de hacer cosas indebidas. Por otro lado, el gobierno sigue sin hacer reformas que se requieren. Hay mucha duplicidad de funciones que se podrían eliminar. Ha hecho, aquí también no todo es crítica, y sí debo llamar la atención de algo que sí ha hecho bien esta administración. Falta culminar ese proceso, y es el de la revisión de todas las convenciones colectivas en gobierno central e instituciones autónomas. Se están denunciando, de todas maneras hay un pronunciamiento de Procuraduría, hay pronunciamiento del Departamento Legal del Ministerio de Trabajo en
el sentido de que las convenciones colectivas tienen un plazo finito, y eso es muy importante, que a partir de esa determinación, entonces se abre un espacio de renegociación para eliminar muchos de los abusos que se cometieron en el pasado, incorporándole cláusulas abusivas a las convenciones colectivas, pero falta culminar ese proceso de racionalización en lo que es remuneraciones, producto de cláusulas abusivas en convenciones colectivas. Pero ahí el gobierno algo ha ido caminando, hay que terminar de presionarlo para que termine de hacer las cosas como Dios manda. Me preocupa que el gobierno ha tirado la toalla en lo que es reforma del Estado. Hay mucho que hacer en reforma del Estado. Sin embargo, dice don Guillermo Solís que ese es un tema sobre el cual él tiró la toalla, no va a seguir adelante. Qué curioso, a medio río apenas, ¿no? Sí. Dice Carlos Quesada, Cátedra Política en Sintonía. Tenemos a Jorge Arturo Fonseca en Nicoya y Francisco Castillo en Alajuela. Oímos a ambos, uno tras otro. Don Jorge Arturo Fonseca, adelante, por favor. Buenas noches, Rolando. Buenas noches, Otto. Buenas noches. Lo felicito por la intervención suya hoy en Asamblea sobre los 6 millones de regalías a un señor que hizo los planos para el sarcófago de la Asamblea Legislativa, que sería bueno que lo explicara aquí a los que tal vez no escucharon, no tuvieron la oportunidad. En cuanto al presidente, desde que él se insistió tener vicepresidente Jiménez, Melvin, y hasta lo último, y ya casi hubo que echarlo, yo creo que le falta expertise, él no es un estadista, él es un académico, es un hombre de buena voluntad. Podríamos llegar a un acuerdo todo el país, decirle, bueno, le pagamos, váyase para su casa, le pagamos el salario, y ahí cualquier cosa lo llamamos, para que no se sienta ofendido. Pero definitivamente le falta muchísimo a este señor para ser un estadista, porque un estadista no tiene que quemarse las pestañas estudiando, reuniéndose y anticipando el avatar político y tomar decisiones, y él que como que le da miedo tomar decisiones, y el país necesita tomar decisiones urgentes ya, porque si no todos vamos a perder. Otros estuvo muy claro en la Asamblea Legislativa sobre el futuro de Costa Rica. Definitivamente es oscuro si no se logran los impuestos, es oscuro si no nos ponemos de acuerdo. Al margen de cualquier partido político que quede en el futuro, o cualquier presidente, tenemos que ponernos de acuerdo en las finanzas, porque las finanzas son fundamentales, el resto prácticamente es cosmético. Buenas noches y gracias. Muchas gracias, don Jorge Arturo. Un saludo hasta Nicoya. Don Francisco Castillo, desde Alajuela. Adelante, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Un saludo. Yo fui candidato a diputado en las elecciones pasadas, candidato a regidor en estas. Yo lo que le quería decir, don Otto, es que yo sé que el lema del partido es no más impuestos, y estoy de acuerdo. Pero también soy paramédico, soy cruzrodista, y estoy exageradamente preocupado porque el comité en el que yo estoy, que es el de Alajuela, el de San Rafael de Alajuela, ya están por ponerle candado. Entonces mi preocupación es porque estamos dentro del radio de acción del aeropuerto Juan Santamaría. Entonces si nos cierran sería un problema muy grande. Ahora, lo que yo quería proponerle era esto, don Otto, un impuesto voluntario a las cableras, que si la persona quiere donar 300 colones, que lo diga, al ICES y a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, a la telefonía fija, lo que la persona quiera donar, es decir, pero que vaya directamente al comité que está cerca de ese lugar, porque nada hacemos con que vaya a la sede central y que alguien por ahí aparezca un mago y los haga humo. Yo estoy en verdad muy preocupado, porque como paramédico me preocupa mucho, la verdad me preocupa mucho y me ocupa esto. Ya yo hablé con doña Lorena, le mandé mensajes, pobrecita, casi la canso. Entonces, lo que quería era eso, Otto, por favor, que si nos puede ayudar con eso, a los cruzrodistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco Castillo, desde Alajuela. Bueno, creo que eso hay noticias promisorias. Bueno, tal vez empiezo por esta participación de Francisco. Se espera que para mañana, Francisco, o a más tardar el jueves, quede votado en primer debate el proyecto que viene a dotar de más recursos a la Cruz Roja.
estoy de acuerdo con usted en que me parece que la Cruz Roja ha debido ser más tal vez proactiva en la parte de estas campañas de donación que usted menciona. Hay dudas en relación a las formas en que se manejaron algunos recursos en el pasado por la anterior administración, y eso ha generado alguna reticencia de algunos a querer soltarle muchos recursos a la Cruz Roja. Yo he levantado la voz indicando que me parece que encarecer la telefonía prepago para trasladarle recursos, casi 4.000 millones, 3.000 millones sin resto a la Cruz Roja, que saldrían una parte que viene con incrementar el monto con meter en un impuesto a la telefonía prepago, incrementar el monto a la telefonía pospago y luego incrementar el monto del timbre de la Cruz Roja de 200 colones a 500 colones, que esa me parece que no era la mejor manera de hacerlo, que había una forma alternativa que tenía que ver con una redistribución de fondos del impuesto a los cigarrillos, pero finalmente esa tesis mía no prosperó y el proyecto se votará para satisfacción suya, don Francisco, y muchos de las personas vinculadas a los comités auxiliares de la Cruz Roja. Se va a votar afirmativamente por la mayoría de los diputados mañana o a más tardar el jueves. En relación con lo que menciona don Jorge Arturo Fonseca, muy rápidamente, Jorge Arturo, y muchas gracias por traer el tema esta noche. Efectivamente, hoy levanté la voz en el Pleno, básicamente para señalar lo que a mi juicio es algo absolutamente inaceptable o abusivo, si se quiere, que tiene que ver con lo que los costarricenses empezamos a conocer sobre el diseño del nuevo edificio para la Asamblea Legislativa, que alguna gente le puso sarcófago. Yo me apropié de ese término, que no es propio, yo lo vi en redes sociales que empezó a circular y entonces lo hice propio y lo mencioné hoy como un gran sarcófago, donde estarían ubicados, porque ya no es para nosotros, son los 57 diputados, más la posibilidad de otros diputados adicionales, que se pagó $825,000 por la cancelación de los honorarios al señor arquitecto Javier Salinas del diseño anterior, y en forma parcial por reconocimiento de tiempos caídos y ampliación del contrato que hubo de aquel mamotreto que pasaba encima de lo que es las edificaciones actuales de la Asamblea Legislativa, que eso quedó en el aire, rechazado por la violación al patrimonio histórico, pero se llegó a un acuerdo con él. Y aquí es donde viene el tema que a mi juicio es inaceptable. Se le adjudica a él un nuevo anteproyecto, nuevo, arrancando de cero, por $1.400.000. Y luego no solo le dan el anteproyecto, sino que además le dan $1.900.000 por concepto de nuevos planos constructivos. Y luego también le garantizan la inspección de la obra, que son más o menos otros $1.800.000 o casi $2 millones por eso. Eso suma casi $6.000 millones que le estarían dando a este arquitecto Salinas por la participación, su involucramiento como profesional en el diseño y supervisión de la construcción del edificio nuevo de la Asamblea Legislativa, que a muchos no nos gusta y que además pareciera va a salir excesivamente caro para lo que este edificio representa. Pero bueno, este es un tema sobre el cual discutiremos bastante, me imagino, estas siguientes semanas. Dice Teacher Josué, voy a soltar varias preguntas que tenemos en Twitter. Pregúntele a don Otto cómo ven las elecciones en Estados Unidos. Luego dice Rip, esa revisión de las convenciones colectivas huele a Tolillo con el dedo como la cacareada rebaja histórica de la gasolina. Luis Diego Oriamuno, don Otto va a seguir impulsando proyectos para flexibilizar las cargas sociales para nuevas o pequeñas empresas. Preguntan, 70% son informales. Micael Cael, ¿qué piensa don Otto sobre que se lancen Arias y Figueres de nuevo? RIP, el del gobierno PAC no quiere capítulos, todo se reduce a más impuestos y un registro de accionistas en poder de Albino Vargas. Galimatías, escuchándolo me queda claro que es más importante un buen ministro de la presidencia que un buen presidente. Micael, otro que ahora habla de la situación del país, que nos hable de la situación de él, se va a ir al nuevo Partido Liberal, si fuera presidente, ¿cuál sería el cambio trascendental que haría? Es un menú bastante ¿Cuántos programas tenemos, Rulo? Todos se quieran. Planeta de Simios. Hoy hicieron nada más de 12 años siendo oposición en la Asamblea, van a hacer algo siendo gobierno. Manrique Loaiziga,
Claro, ha hecho algo, dejar el país en ridículo en varios temas, darle brete a compas y culpar a la prensa de todo. Guillermo Duval, mucho se habla y poco se hace. Y Planeta de Simios, no, eso ya es repetido. David Scott, si el IVA va a abarcar un rango de acción mayor al impuesto de venta, ¿por qué subir al 15% si nos va a encarecer todo bien y servicios? Usted escoge con cuál nos vamos. Bueno, vimos 2 llamadas y juntamos todo de una vez. Estas 2 llamadas y paramos ahí, Glenn. Gerardo Zúñiga desde Coronado y Carlos Mora desde Tibás. Adelante, don Gerardo. Aló. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Buenas noches y a todos los oyentes. Buenas noches. Dígame. Usted que está impulsando a estos porteadores, estos taxistas que... Lo de Uber. En realidad Uber, sí, no es bueno para el país, como usted dice que son buenos, los defiende. ¿Por qué no defendemos nosotros los costarricenses? Defendemos nosotros los costarricenses al pobre ICE, al pobre Instituto Costarricense de Electricidad, que es nuestro, eso sí es nuestro, don Otto. Con estos proyectos de que el ICE puede hacer carreteras, puede hacer puentes, como puede hacer escuelas, puede hacer de todo, y esos dineros se quedan aquí en Costa Rica. Estas empresas transnacionales, a quien se les puede que se le dan, digamos, trabajos así como estos proyectos, ve lo que tenemos, la platina, el ICE, con estos grandes ingenieros que tenemos nosotros aquí en el país, es una gran ayuda. Muchas gracias, don Gerardo Zúñiga. Entonces vamos devolviéndole la palabra a don Otto para que escoja de toda esta variedad temática a qué le entramos. Ok, muy rápidamente, voy a tratar de darles a todas. Revisión de convenciones colectivas, esperamos, yo concuerdo con ustedes de que estamos todavía muy ojo al Cristo, porque si bien es cierto, se está diciendo que se van a revisar, todavía no vemos nada concreto, salvo una pequeña modificación en la convención colectiva del Banco de Costa Rica, una muy pequeña corrección o rectificación en la de Habdeba. No vemos nada más. Y aquí hay que hacer una revisión muy importante porque hay muchas cláusulas abusivas en estas convenciones colectivas. Para información de ustedes, hay 2 convenciones colectivas en gobierno central, hay 22 convenciones colectivas en instituciones descentralizadas y más o menos unas 50 convenciones colectivas en municipalidades. Sobre instituciones autónomas y gobierno central es donde se puede tener incidencia gobierno central, y ahí todavía hay pago por ver, ¿verdad? Todavía vamos a esperar a ver qué pasa. Estoy igual que usted a la expectativa en relación con ese tema, por eso estoy presionando permanentemente para que ojalá se den los cambios que se requieren. Flexibilizar las cargas sociales para los microemprendimientos, para quien está pulseándola, tenemos varios proyectos en esa dirección. Uno muy puntual y muy importante, que se pueda asegurar a la persona por el tiempo real que trabaja. Si alguien trabaja un cuarto de tiempo, que le permitan a la persona registrar y asegurar a esa persona por un cuarto de tiempo. La Caja Costarricense del Seguro Social no lo permite y tiene una base mínima imponible que creo que anda por los 205,000 colones, y eso hace que muchas veces la gente decida no emprender por los costos que tiene la formalización, o emprende y se mantiene en la informalidad. Que si me voy a otro partido, no, estoy en Movimiento Libertario y aquí estoy, me eligieron como diputado del Movimiento Libertario, yo terminaré siendo diputado del partido Movimiento Libertario. Me preguntaron cuál es el plan que yo quisiera llevar adelante si eventualmente hubiera sido electo presidente. Eso es para todo un programa de radio posterior. 12 años de oposición el PAC y nada, tiene toda la razón. Con las bancadas legislativas tan grandes que han tenido ellos en los últimos 12 años, mientras fueron oposición, uno hubiera esperado una agenda ya de reformas normativas adelantadas en el Pleno para poner a este país de pie, en movimiento, resolviendo problemas estructurales. Pero la verdad es que uno revisa cuáles han sido las propuestas del Partido Acción Ciudadana cuando fueron oposición y uno ve que la agenda de ese partido era una agenda muy realita. Entonces uno podía esperar que su gestión de gobierno iba a ser muy realita, como lamentablemente está haciendo.
Primero, lo del IVA, aumentar la transformación de ventas en IVA y ampliar su base. Estoy de acuerdo con usted en que es inaceptable que se amplíe la tarifa al 15%. Es más, la tesis del movimiento libertario es que debiera bajarse toda la tarifa del impuesto de valor agregado, en ese caso al 10%, no más del 10%, inclusive teniendo tarifas diferenciadas para algunos servicios, bajándolas sustancialmente al 5% en algunos casos, al 2% en otros casos, pero eso es una discusión que tendremos en un futuro, espero que tengamos en un futuro, dentro de un año y medio por lo menos. Luego me preguntan sobre Arias y Figueres. Bueno, eso es un tema del Partido Liberación Nacional, allá definirán ellos cuál es su candidato y realmente nosotros como movimiento libertario nos es absolutamente indiferente los procesos que sigue cada partido político en relación con el escogimiento de sus candidatos. Ambos expresidentes tienen todo el derecho a postularse. Yo soy una persona que cree en la carrera parlamentaria, reelección consecutiva de diputados. No tengo problema tampoco con la reelección consecutiva, inclusive de un presidente de la República. Así que es una decisión finalmente de los electores sobre a quién eligen. El problema que sí tengo es cuando se usa el poder político y los recursos públicos para hacer campaña, y ahí entonces sí mantenerse en el poder. Luego, elecciones en Estados Unidos, la cosa está bien complicada. La verdad es que muy probablemente hoy en Miami, en Florida, se esté haciendo elecciones donde se termina de amarrar la candidatura de Donald Trump por el Partido Republicano, y luego pareciera que la candidata del Partido Demócrata va a ser finalmente Hillary Clinton, y la verdad es que ninguno de los dos me gusta, es la realidad. Y muy probablemente muchas personas terminen votando por Hillary Clinton ante el gran temor de que un tipo como Donald Trump llegue a ser presidente de los Estados Unidos. Y termino acá mencionando que lo de Uber, la pregunta que hizo Gerardo Zúñiga. Mire, aquí podemos tener una gran conversación sobre el tema de Uber. Yo soy partidario que cada quien haga con su vehículo lo que quiera, siempre y cuando no le viole derechos a nadie. Soy partidario del transporte privado de personas, y desde ese punto de vista Uber es una plataforma tecnológica que lo que hace es casar a quien es como un cupido, casa a quien tiene un vehículo con quien requiere que se le transporte de un lugar a otro. Pero lo mismo lo puede hacer una central telefónica, una estación de porteo, etcétera. Es una plataforma más de tecnológica al servicio de quienes quieren brindar ese servicio. Soy de la tesis que no debe haber un servicio público en modalidad de taxis, que eso debe ser un servicio que se dé en forma privada, y ya presenté un proyecto de ley derogando la ley de taxi, la ley de los servicios especiales de taxi. Presenté una acción de inconstitucionalidad, buscando la inconstitucionalidad de la ley de los servicios especiales de taxi, volviendo a abrir espacio para el transporte privado en Costa Rica. Y en relación con defender al ICE, yo defiendo al ICE, es una institución en la cual hemos invertido muchísimo, es una institución muy valiosa, por supuesto. Lamentablemente se maneja con mucho secretismo, se están tomando decisiones que están comprometiendo las finanzas de esa empresa, que es de todos los costarricenses. No es la empresa, es una empresa que hace grandes obras, pero con unos costos elevadísimos. No es la empresa más eficiente para construir, y por eso, zapatero a su zapato, yo no sacaría al ICE a construir carreteras, escuelas, puentes, etcétera, como alguna gente cree, y como don Gerardo Zúñiga, como es la opinión de don Gerardo Zúñiga, yo no la comparto. Creo que el ICE, así como ha señalado la Procuraduría General de la República, tiene que concentrarse en el tema de electricidad y telecomunicaciones, y no salirse de allá, y lo que haga, que lo haga bien, pero ojalá lo haga en competencia, abramos el monopolio, abramos espacio para que haya más inversión, y que el ICE sea quien administre toda la red eléctrica, así como toda la supercarretera en telecomunicaciones, en banda ancha, etcétera, y que cobre peajes por la utilización de esas redes. Con eso todos salimos ganando. De las preguntas que nos quedan en Facebook, dice Ricardo Borges: ¿por qué no apoya la ley contra el maltrato animal? Fernando Hidalgo: lo felicito, usted es uno de los diputados más criticados, pero es porque quiere trabajar y cambiar muchas cosas. Charlie Bolaño: saludos, soy empleado público, tengo licenciatura, 2 maestrías, mi salario no llega a 1 millón, con 20 años de trabajar para el MEP. ¿Cuál es su posición con respecto al salario único? Decir Siles: ¿cómo es que el gobierno pide impuestos y por otro lado sacan listas de salarios totalmente ofensivos para un país? Entonces ahí, déjeme ver, hay algo más. Mario Gutiérrez: ¿qué opina del flat tax? Ahí le quedan tres más.
El tema de los salarios, yo he estado publicando del año pasado salarios en todo el sector público. Efectivamente tenemos de dos Costa Ricas, o tres Costa Ricas. Una es la Costa Rica que trabaja para instituciones autónomas, otra es la Costa Rica que trabaja para gobierno central y otra es la Costa Rica que trabaja para empresa privada. De esos tres Costa Ricas, los que son mejor remunerados son los que trabajan para instituciones autónomas, tienen muchos años trabajando en esas instituciones autónomas, y dentro de ellas los que se ganan el premio, Universidad de Costa Rica, por ejemplo, Habdeo, Recope, etcétera, son instituciones autónomas donde, o empresas públicas, en caso de Recope, donde efectivamente las personas están ganando muy, pero muy por encima de lo que es un salario de mercado. Usted que menciona que tiene 20 años de trabajar en el ministerio, tiene 2 maestrías, tiene grado académico básico, maestrías, etcétera, que gana menos de 1 millón de colones, le tengo la noticia de que lamentablemente tenemos personas que no tienen ningún grado académico y ganan, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica, un conserje, 1.300.000, 1.400.000, policías de tránsito que andan alrededor de 2 millones de colones, cuando tenemos a policías de tránsito aquí en las noches, hoy la gente, los policías de tránsito que tienen a su cargo la supervisión de la gran área metropolitana, lo que ganan son 450.000 colones al mes. Y usted tiene policías de tránsito o policías en la Universidad de Costa Rica que ganan casi 2 millones de colones al mes. Entonces, hay disparidades que son insostenibles. Y eso es lo que yo he estado tal vez pegando el grito al cielo, llamando la atención sobre el tema, publicando con nombre y apellidos cuánto gana cada quien, con el propósito de generar una conciencia en todos los tomadores de decisión para hacer ver de que esto es insostenible, que se requiere hacer cambios, que se requiere acotar, limitar el otorgamiento de muchos de estos pluses, pasar a un sistema de pago único por categoría salarial, en cuyo caso este señor que llamó o que mencionó lo de los 20 años y el 1 millón de colones que trabaja en el Ministerio de Educación Pública, a lo mejor usted tenga que estar ganando más de lo que está ganando en esa categoría salarial de profesores que tienen una carga académica determinada, etcétera. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, acomodar lo que está sucediendo, lo mal que está desacomodado en la remuneración a empleados públicos. En la parte entonces sí estoy de acuerdo con salario único por categoría salarial, pero teniendo muy en cuenta que sí, una cosa es una persona que trabaja como, qué sé yo, secretario, secretaria, una persona que trabaja como conserje, una persona que trabaja como técnico, una persona que trabaja en una posición como profesional, como director de un departamento, etcétera. En cada una de esas categorías salarial, obviamente en forma ascendente, dependiendo de las responsabilidades, debiera haber una remuneración que le permita a la persona vivir adecuadamente. En relación con el tema de maltrato animal, este es un proyecto que apenas se va a poner en discusión, muy probablemente después de Semana Santa se abra un periodo para presentarle mociones de reiteración al proyecto. Nosotros vamos a reiterar no muchas, unas no sé, 5 mociones creo yo, lo que reiteraremos en relación con algunos de los artículos que quedaron en el último texto que se aprobó en la Comisión de Ambiente, que a nuestro juicio requieren precisión. Me parece que el proyecto así como está tiene algunos defectos que tienen que ver con un tipo penal abierto indeterminado, tiene que ver con algunas multas un poco desproporcionadas en relación con otras multas que hay para comportamientos antisociales, pero eso es parte de la discusión que se dará en las siguientes, después de Semana Santa, 15 días después de Semana Santa, donde finalmente el proyecto muy probablemente quede aprobado en primer debate y ya hay varios diputados que han comprometido su firma para llevar el proyecto en consulta a la Sala Constitucional con el propósito de definir o de determinar ahí en esa sede jurisdiccional si algunos de los tipos penales incorporados son tipos penales abiertos e indeterminados y si las multas son razonables de acuerdo a los parámetros que la misma Sala Constitucional ha señalado. ¿Por qué hacerlo ahora y no esperar a que la ley entre en vigencia? Bueno, precisamente porque queremos contar con una ley que efectivamente sea una herramienta para poder sancionar a quienes maltraten a los animales. Nosotros creemos en que se debe sancionar el maltrato animal. Agradecemos enormemente al diputado Otto Guevara que nos acompañe esta noche. Como es notorio, una conversación con Otto Guevara, si la monopolizamos en nuestros temas, no participa la familia Ortiga. Así es. Entonces aquí es, todos participando en el concierto, y hoy han intervenido no sé 15 o 20 personas, más las respuestas diversas que nos ha dado don Otto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Rolando. Nos volveremos a ver en fechas venideras. Las veces que quieras. Vamos a una pausa y regresamos con Tiro al Blanco.
Hola, soy Fernando Ferraro y los invito a escuchar La Hora que Ortiga cada noche a las 9:30 por Radio Monumental y Canal 2. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La Hora que Ortiga. Tiro al blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Regresamos, amigas, amigos, en La Hora que Ortiga, a la recta final de nuestro programa de esta noche. A usted que nos está escuchando en su casa, en el rato de descanso, sintonizando con La Hora que Ortiga, un saludo lleno de cariño y de gratitud. Igual para quien está en su trabajo, en su vehículo, dentro o fuera del país, quienes nos sintonizan por internet, son ustedes la gente que hace que este programa tenga sentido. Esta es una ventana de democracia mediática. Les voy a proponer algunos temas para Tiro al Blanco. Nos quedan pocos minutos, de manera que las intervenciones serán muy concretas. Uno, la situación en el Ministerio de Trabajo. El ministro nombró a una sobrina como secretaria. Pareciera que casi ipso facto cesó en el cargo. En la OEA, después de que el gobierno nuestro anunció la salida del embajador Pablo Barahona y lo felicitó porque lo nombraría la OEA en un cargo de mayor nivel, resultó que no existía el cargo ni existía el nombramiento. En la Asamblea Legislativa, como lo ha mencionado el diputado Otto Guevara, hay una inversión prevista de cerca de 3.000 millones de colones entre el primer diseño y el nuevo diseño del futuro edificio de la Asamblea Legislativa. En COSEBI, la licenciada Cindy Coto asume las riendas. La Procuraduría da luz verde a que el Banco de Costa Rica revise la composición de los pluses salariales entre su funcionariado. Vamos con Gerardo Morales desde Heredia. Adelante, don Gerardo. Sí, buenas noches. Buenas noches. Mira, primero un saludo ahí por el programa. Don Gerardo, ¿sí? ¿Será que tiene usted su aparato de radio o televisión con mucho volumen? No, a mí ya lo apagué. Ahora sí, adelante. Ahora sí. No, lo felicito por el programa. Tengo una duda. Hace ya muchos años y tiempo que yo me refiero solo al narcotráfico, pero ahora quiero cambiar la tortilla, como dice. Ustedes que saben del país, ya uno ha salido del país y ha visto la infraestructura en otros países, en Panamá, Nicaragua. ¿Qué pasa en Costa Rica? Que ya tenemos años de años transitando por lo mismo. Son trillos. Yo no sé si ustedes, ¿qué pasa? Digamos, no se preocupan. ¿Cuál es el problema? Que Costa Rica, siendo la misma Costa Rica ya desde hace mucho tiempo atrás, sabiendo que viene el turismo, y ya para ellos debe ser aburrido ver lo mismo, ¿verdad? El puente Juan Pablo II, la Platina, las mismas calles de siempre. ¿Qué pasa? Yo no sé si es culpa del presidente o es la asamblea o son todos, pero ya algo de saber este país como está infraestructura nacional. Gracias. Muchas gracias a don Gerardo Morales. 905-222-0000, el acceso telefónico. La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook, y con algunas personas, además la comunicación por Messenger, por WhatsApp, en fin, por las vías que escojan. La respuesta: Costa Rica tiene más de 25 años de rezago en materia vial. Hemos convertido la función pública, especialmente en materia de contratación, en un laberinto que parte de un principio. Todo gran proyecto implica un acto de corrupción. Entonces la legislación se ha hecho para endurecer los procedimientos y eso nos llevó al absurdo de 30 años para la 27, 30 años para Florencia Naranjo. Así no se va para ninguna parte. En Panamá uno ve la construcción vial desarrollándose a velocidades inusitadas, ya en Nicaragua también. Aquí debemos dar un golpe de timón. Esperemos que los cambios que plantea el MOP con la creación del Instituto de Infraestructura
generen algún beneficio, pero no es algo de hoy para mañana. Dagoberto Alfaro, desde Tarrazú, adelante por favor. Buenas noches, don Rolando. Don Rolando, ahora cuando escuchaba a Otto y veía cómo recalcaba tantos acontecimientos, tanto en la Asamblea como en el Ejecutivo, ¿qué pasa cuando un presidente de un candidato a presidente y ya presidente de la República no elige la gente adecuada para que puedan llevar a cabo los ministerios o la gente capacitada para poder ser diputados de ese mismo partido de gobierno? Puña, el país tiene muchos profesionales, tiene mucha gente intelectual que pueden llevar a cabo esas tareas. Puña, uno ve tanto mediocre, no voy a decir nombres porque en realidad yo creo que no va al cabo, pero tanto mediocre dentro de ministerios, tanto mediocre dirigiendo, puña, tantas instituciones del país. O sea, queda uno turulato al darse uno cuenta de que en realidad ahí hay mucha falla, y por ende entonces una persona no capacitada para llevar a cabo una dirección, va a ir mal. Otra cosita sobre don Víctor Morales. Durante todo este gobierno y en otros acontecimientos anteriores he visto cómo don Víctor ha tenido un acercamiento tan amigable hacia la parte industrial. He visto las relaciones que él ha tenido con el señor Jiménez de la ICAED. Puña, me pongo yo a analizarlo. Don Víctor Morales tiene que ser un defensor de la parte de trabajo de los costarricenses. Siento yo que al final y a cabo se vuelve como un traidor hacia todos los trabajadores. Don Dagoberto Alfaro por su llamada. La segunda parte es de apreciación suya, se la respeto. En relación a la alineación, a la construcción, constitución del gabinete, la escogencia, estamos hablando como de enfoques diferentes. Hay una corriente política predominante en el país que los gabinetes se hacen con la gente mejor indistintamente del partido que está en el gobierno. Les soy franco, yo no la comparto. Si voy a una campaña con un partido político, con un programa de gobierno, con una ideología, raro es que mi alineación titular esté constituida por jugadores que no entienden mi ideología ni mi propuesta programática. Hoy al gobierno de Guillermo Solís le pasa mucho de lo que le ocurre por ese motivo. Académicos honrados, bien preparados, inteligentes, patriotas, sin ninguna experiencia en la administración pública y peor aún, sin ningún amamantamiento en lo que era o es el PAC. Por eso, aunque tienen la misma partitura, no la leen correctamente y desafinan constantemente. Si esto fuera una presentación de ballet, imagínense ustedes lo que ocurriría en el escenario teniendo un colectivo de primadonas que no logran armonizar sus pasos y su presentación. Ese es el problema que tiene este gobierno. Y además el presidente de la República tampoco es que se haya empeñado en armonizar esos equipos. Vamos terminando nuestro programa de esta noche. Rolando González Barquero quería añadirnos algo. Bueno, muy buenas noches. Gracias, don Rolando. Yo quería puntuar en algo que se ha dicho en la última llamada. La escogencia del gabinete. Uno se pone a ver en países extranjeros, ¿verdad? A la hora de que ellos escogen su gabinete, sus ministros, son personas que tienen que ver con el ministerio en el que están. El ministerio coloca a un ministro de educación, pues el que queda de ministro o fue educador o fue director en una escuela, pero tiene experiencia sobre el tema. Un ministro de agricultura, el ministro es agrónomo, es agricultor, tiene experiencia en el campo. Eso es lo que don Luis Guillermo no ha logrado entender. Él está nombrando personas que tienen cualquier cantidad de títulos, muy bien, perfecto, pero los títulos que tienen no van con lo que los está poniendo a hacer. ¿Cómo va a poner a un administrador de empresas, por dar un ejemplo, de ministro de seguridad pública, digamos?
O sea, no caben su carrera con su labor. Eso por un lado. Por otro lado, quiero resaltar lo del nombramiento de una sobrina en el COSEBI. No, el Ministerio de Trabajo. Perdón, el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo estamos cayendo en esto? Eso yo pienso que está bien, uno tiene su familia, uno trata de ayudarle, pero no con cosas así. Si saben que en Costa Rica la mínima cuestión ya va a armar un burumbum. El nombrar un familiar, ya sea directo o no directo, va a ser una gran bomba para los medios de comunicación, que en Costa Rica están esperando el mínimo error por parte del gobierno para carcomerlos hasta más no poder. Entonces son cosas que a veces los señores ministros, presidentes ejecutivos de cada una de las entidades públicas tienen que andar con un cuidado exhaustivo en ese tipo de cosas. Bueno, amigas y amigos, vamos terminando nuestro programa de esta noche con el agradecimiento habitual a quienes nos apoyan, nos ayudan, nos acompañan, y especialmente a quienes nos sintonizan por primera o segunda vez y nos dan su estímulo con la sintonía, con un mensaje, con su cariño. Gracias por dejarnos hacer democracia mediática desde la hora que Ortiga. Nos vamos. Esteban Elizondo, Rodolfo Chacón en Canal 2, Glenn Montero, Marco Ramírez en Monumental, Rolando González Barquero, Mari Carmen Pozo, Rigo González, Carlos Roversi y este servidor les decimos buenas noches. Mañana seguiremos ortigando. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos.